Hola, hoy día es el día número 66 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Juan capítulo 1. Hoy día iniciamos con el Evangelio de Juan y la manera en la que inicia Juan, ¿no? El primer párrafo, la primera frase que él nos da nada más, ya muchos comentan diciendo que es demasiado profunda, ¿no? como para seguir más adelante. Eso es ya suficiente como para dejar al lector muy pensativo, muy atónito, ¿no? Juan inicia diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o la palabra, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿no? Y luego en el versículo 14 es donde finalmente vamos a entender que esta palabra hace referencia al Señor Jesucristo, ¿no? Es Él de quien se habla, de Jesús. Y de Él se nos dice, ¿no? Que Él era desde el principio, ¿no? Él no tuvo un inicio, Él no fue creado, Él siempre existió. Él es trascendente a todo lo que nosotros podemos conocer o percibir. Él siempre estuvo ahí. Y no solamente eso, sino que estaba con Dios y era Dios, ¿no? Era la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Él era Dios, ¿no? Y podemos pensar mucho y meditar mucho acerca de eso, pero sin embargo se complica más todavía esa imagen cuando llegamos al versículo 14 y nos dicen que ese verbo o esa palabra fue hecho carne, ¿no? Ese ser que siempre ha existido, que no tuvo un inicio, que no fue creado, que estaba con Dios y que era Dios mismo, ¿no? Ese ser trascendental, ¿no? Él fue hecho carne, fue hecho hombre. Y, y ya eso es más que sorprendente, ¿no? Pero por si fuese poco, todavía Juan sigue diciendo: y fue hecho carne y habitó entre nosotros, lo cual es ya demasiado como para concebirlo, ¿no? Nunca deja de sorprender la forma en la que Juan enseña del Señor Jesucristo desde el inicio de su evangelio. Que el verbo, esa palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué es sorprendente eso? Bueno, porque solemos nosotros imaginarnos a seres superiores a nosotros, a seres con mayores habilidades o más elevados. Y de ahí viene nuestra idea de superhéroes, ¿no? Y tenemos muchos superhéroes. Pero en principio el superhéroe tiene esa particularidad. ¿Cuál? De venir, especialmente de venir de arriba, ¿no? Y descender y estar con los hombres, pero no para tener comunión con el hombre, sino simplemente para solucionar el problema en el que el hombre se encuentra, para salvarlo. Y una vez que lo salva, el superhéroe se vuelve a ir o desaparece, ¿no? El superhéroe no se queda y empieza a tener una relación con las personas a las que ha salvado. Eso es lo que solemos tener, la imagen de los superhéroes que solemos tener en las películas, ¿no? O en los cómics. Es lo que solemos tener. Pero Cristo es completamente distinto a estas ideas de superhéroes. Él viene de lo más alto, inimaginable, desciende y se hace como tú o como yo, se hace carne, nos salva, pero Él no solamente busca salvarnos y mantener su distancia con nosotros, inferiores obviamente a Él, incluso en su forma humana, inferiores definitivamente, porque Él era sin pecado, pero aún así, Él no solamente viene para cumplir su plan y sin tener ninguna relación con nosotros y luego se va, no.
Él viene y primero tiene comunión con nosotros. Y dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El deseo de Dios, el deseo de Cristo, que es Dios, de la segunda persona de la Trinidad, es tener comunión con nosotros, es habitar con nosotros, es morar con nosotros. Lo cual hace más sorprendente la enseñanza de Juan. Porque como un ser tan elevado, tan supremo, ¿no? Puede primeramente hacerse como nosotros, con el fin de tener una comunión con nosotros. Y es por esto que decimos, pues, que el cristianismo no es una religión, sino una comunión. Y el deseo del Hijo, el deseo de Cristo, es que nosotros tengamos una comunión. Porque solamente cuando es posible esa relación, esa comunión, esa intimidad, ese habitar en conjunto, cuando nosotros finalmente podemos verlo a Él tal cual Él es. Porque aquel que no tiene esa comunión, porque aquel que no tiene esa relación con Él, no puede verlo a Él por lo que Él realmente es. Porque dice el versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿No? Esa gloria que en el Antiguo Testamento el Padre dice en Isaías, por ejemplo, mi gloria no la compartiré con nadie, ¿no? Esa gloria que es única, ¿no? Solamente a Jehová. Esa gloria que solamente le pertenece a Él. El Señor Jesucristo dice que Él tiene esa gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, haciendo memoria pues de cómo el Señor mostró su gloria a Moisés, ¿no? Y le mostró su gloria llena de misericordia y verdad, dice Éxodo, ¿no? Que es lo mismo de gracia y verdad, ¿no? Esa gloria que solamente es comparada con la gloria del Padre, pues es la misma que comparten, ¿no? Es la que se nos muestra a través del Hijo Cristo, previa relación, previa intimidad, previa comunión que tengamos con Él. Es central que nuestro Salvador tenga una comunión con nosotros. Es básico y necesario, ¿no? De eso depende que nosotros tengamos una verdadera relación o comunión con Él. Y dice que veremos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ¿no? Vimos su gloria. Y luego en el versículo 16, hablando de esta gloria, se nos dice, ¿no? Porque de su plenitud, ¿no? De esa gloria, de esa plenitud gloriosa, recibimos todos. Y gracia sobre gracia. Y todo lo que hemos recibido, todos aquellos que hemos tenido o tenemos una comunión con Él, todos aquellos que tenemos la potestad, como dice en el versículo 12, de ser llamados hijos de Dios, todos nosotros recibimos todo de Él. Todo lo que recibimos de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, de parte del Hijo, todo lo que recibimos de la divinidad misma es únicamente por el hecho de que el Hijo, Cristo, el Verbo, la Palabra, se haya hecho carne y habite con nosotros. Y recibimos de su plenitud todos. Todo lo que recibimos de parte de la divinidad es solamente posible por la encarnación de Cristo Jesús. Y lo que recibimos de Él, lo más maravilloso es que no es en un solo momento. No es únicamente un instante que recibimos de Él y ya. Bastaría un instante, pero Él ofrece más que un solo instante. Porque de Él recibimos, dice, y gracia sobre gracia, ¿no? El Hijo de Dios
no deja de recibir de Cristo, ¿no? Gracia sobre gracia, ¿no? Y vivimos una vida en comunión con Él. Y por ende, en base a esa comunión, recibimos cada momento, cada día más y más de su gracia. Esa gracia infinita, esa plenitud gloriosa en gracia y verdad que solamente Él posee. Así que yo te invito a que si no tienes una comunión con Él, bueno, eso es esencial. Es para lo que Él vino. Su mismo nombre, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Él desea tener una relación y una comunión con nosotros. Eso se vuelve todo. Porque aquel que no ha recibido de Él, ¿no? Y de su plenitud recibimos todos, dice, y aquel que no ha recibido de Él, pues no tiene nada. Está vacío. Por ende, necesitamos recibir de Él y Él nos permite recibir de Él, acceder a Él constantemente y recibir gracia sobre gracia. Así que Él está más que dispuesto a bendecirnos gratuitamente, ¿no? Y la gracia que hay en Él es infinita, porque es en base a su gloria, es infinita. Así que yo te animo mucho a que cada día busques recibir de Él más y más, de esa gracia que solamente puede darte vida, ¿no? Luego Pablo va a decir más adelante, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque el vivir es vivir en gracia sobre gracia. No puedes vivir sin Cristo porque es vivir sin gracia. Vivimos porque Cristo se encarnó y habitó entre nosotros y tenemos una comunión con Él. Por eso vivimos y dependemos de Él gracia sobre gracia. Y el Hijo de Dios es una vida, y la vida del Hijo de Dios es una vida que se nutre y se alimenta de gracia en gracia en Cristo Jesús. Que tengas un buen día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.